Mi hermana lanzó despreocupadamente mi portátil a la piscina y dijo con desdén, uy. Supongo que eso es lo que pasa cuando no me quieres prestar $10K. Mi padre se encogió de hombros, ese es el precio de no ayudar a la familia. No discutí. Simplemente me marché. Esa noche, tomé algunas decisiones en silencio. A las 6 de la mañana, mi teléfono no dejaba de iluminarse con su nombre. Fue entonces cuando supe que estaba realmente entrando en pánico. Mi nombre es Lauren Michei. Tengo 34 años. Y el domingo pasado, mi hermana me demostró hasta dónde era capaz de llegar solo porque le dije que no. Estábamos en el patio trasero de mis padres en Phoenix, la parrilla todavía humeaba. Todo el mundo estaba medio distraído con la comida y la charla cuando ella se acercó a la mesa del patio, cogió mi portátil abierto con una mano y me dedicó una sonrisita perezosa. ¿De verdad no me vas a prestar $10.000? Preguntó como si fuera la petición más normal del mundo. Ni siquiera tuve tiempo de responder de nuevo antes de que se girara hacia la piscina, echara el brazo hacia atrás y lo dejara volar. El chapuzón fue más fuerte que la reacción de nadie. Todo mi negocio, todas las campañas de mis clientes, meses de trabajo, desaparecieron bajo el agua clorada mientras mi hermana se reía y decía, uy. Supongo que eso es lo que pasa cuando no ayudas a la familia. Esperé a que alguien le gritara, que le preguntara si se había vuelto loca. En lugar de eso, mi padre simplemente se encogió de hombros, me miró y dijo, bueno, ese es el precio que pagas por darle la espalda a tu propia hermana. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie preguntó por el portátil que paga todas mis facturas. No grité, no lloré, no les di la escena que esperaban. Simplemente me acerqué al borde, metí la mano en el agua fría y saqué mi portátil, viendo cómo la pantalla parpadeaba una vez y moría en mis manos. Lo dejé en el hormigón, el agua goteando de las teclas como si se estuviera desangrando, y sonreí de una manera que me asustó incluso a mí. No discutí. Simplemente me sequé las manos, cogí las llaves del coche y me fui sin despedirme. Esa noche, sola en mi casa, tomé algunas decisiones en silencio. A las 6 de la mañana del día siguiente, cuando mi teléfono no dejaba de iluminarse con el nombre de mi hermana, fue el momento en que supe que finalmente entendía lo que realmente significa perder algo. ¿Alguna vez tu propia familia ha tirado por la borda tu duro trabajo y tu carrera y luego, de alguna manera, te ha hecho sentir que todo era culpa tuya? Quédate hasta el final de esta historia y verás exactamente cómo es el verdadero precio de la traición en una familia. De pequeña, siempre fui la niña que hacía todo bien. Me mantenía alejada de los problemas, sacaba buenas notas. Fui a la Universidad Estatal de Arizona a estudiar marketing y construí una carrera que realmente pagaba las facturas. A los 29 años, había dejado mi trabajo en una agencia. Había iniciado mi propio negocio de marketing digital y ganaba más que nunca en mi vida. Compré una pequeña casa en Phoenix, pagué mis préstamos estudiantiles, y por primera vez, sentí que mi vida era realmente mía. Mi hermana Bri era todo lo contrario. Es 2 años mayor que yo y, si les preguntas a mis padres, es la creativa. Dejó el instituto comunitario después de 1 año. Pasó de ser camarera de bar a camarera de restaurante a ayudar a una amiga con una marca de ropa. Y luego decidió que iba a ser artista de joyería hecha a mano e influenciadora a tiempo completo. En realidad, eso significaba que vivía en casa de mis padres o en el pequeño apartamento que mi padre puso a mi nombre por razones fiscales. Y siempre parecía necesitar un poco más de ayuda para poner las cosas en marcha. Cuando empecé a ganar dinero de verdad, fue como si algo cambiara por completo en mi familia. De repente, ya no era solo Lauren. Era la red de seguridad. Empezó con cosas pequeñas. Como cuando mi madre dijo, a tu hermana le han vuelto a cortar el teléfono, ¿puedes añadirla a tu plan? Será más fácil si está todo a tu nombre. Así que lo hice. Luego también se añadió la línea de mi tía Linda, porque el plan familiar era más barato si había más gente. Por supuesto, yo era la que pagaba toda la factura cada mes. Luego vinieron las suscripciones. Bri necesitaba Netflix solo para tener ruido de fondo mientras hacía pulseras. Necesitaba mi Amazon Prime para enviar los materiales más rápido. Necesitaba mi Canva Pro y algunas otras herramientas porque todo se devuelve, Lauren, cuando mi tienda despegue. Le di mis datos de acceso, me dije a mí misma que no era para tanto y volví al trabajo. Las cosas más grandes vinieron después.
Cuando Bri quiso un coche, no pudo conseguir la aprobación por su cuenta. Así que papá me llamó. Lo planteó como una oportunidad de invertir en el futuro de tu hermana. Me pidió que firmara como avalista en un préstamo para un Jeep Cherokee usado para que pudiera ir a mercados y eventos temporales sin tener que pedirles prestado su coche. Dudé, pero él insistió mucho. Te va muy bien, cariño. Bri solo necesita un pequeño impulso. Acabé no solo firmando como avalista, sino también cubriendo la mayoría de los pagos cuando Bri tenía meses flojos y no podía pagarlo. Luego estaba el apartamento en Tempe. Sobre el papel, es mío. Mis padres lo pusieron a mi nombre para obtener una rebaja de impuestos y porque, en palabras de mi padre, tú eres la responsable. Bri se mudó temporalmente hasta que se estabilizara. 3 años después, seguía allí, sin pagar alquiler, sin pagar los servicios públicos, tratándolo como una especie de loft de artista mientras yo me ocupaba de los impuestos sobre la propiedad y las reparaciones. Y además de eso, estaban los préstamos que nunca fueron realmente préstamos. 4.000 por aquí para inventario, 2.000 por allá para una cámara para grabar vídeos de productos, un par de cientos para tasas de vendedor, tasas de mesa, cursos de marca, lo que se te ocurra. Cada vez venía con la misma promesa, te lo devolveré tan pronto como empiece a ganar dinero de verdad. Nunca lo hizo. Y cada vez que intentaba echarme para atrás, mis padres decían cosas como, ella no es como tú, Lauren. ¿Tú entiendes de dinero? Ella no. La familia ayuda a la familia. Así que, cuando mi hermana tiró mi portátil a la piscina, no se trataba solo de una máquina arruinada. Eran años de mí cubriéndola en silencio. Años de que me dijeran que era egoísta cada vez que siquiera pensaba en decir que no. Ese chapuzón fue el sonido de mi despertar final. Porque una vez que te das cuenta de que la gente que quieres te ve primero como una cartera y segundo como una persona, ¿cómo puedes volver a la normalidad después de eso? Esa noche, después de irme de casa de mis padres, conduje a casa en completo silencio. Sin música, sin podcast, solo el sonido de mi propia respiración y el leve zumbido de la autopista. Entré en mi casa, dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta y puse el portátil muerto y anegado sobre la encimera de la cocina como si fuera un cadáver. Durante unos minutos, me quedé mirándolo fijamente. Si me permitía sentirlo todo en ese momento, sabía que o empezaría a gritar o me bloquearía por completo. Así que, en lugar de eso, hice lo único que siempre se me ha dado bien. Abrí mi ordenador de sobremesa de respaldo. Me senté en mi escritorio y traté toda mi vida como un proyecto de un cliente. Abrí un documento en blanco y escribí una línea en la parte superior, lo que Bri obtiene gracias a mí. Luego empecé a hacer una lista. Plan de teléfono, Bri, mis padres, la tía Linda, todo a mi nombre, todo en mi factura. Cuentas de streaming, Netflix, Hulu, HBO Max, Spotify, todas con la sesión iniciada en la televisión de Bri, su teléfono, su tableta. Amazon Prime, lo usa más que yo. Historial de pedidos lleno de materiales de artesanía y compras impulsivas aleatorias que apenas notaba porque estaba demasiado ocupada para revisarlo. Canva Pro, algunas otras herramientas de pago para diseño y marketing que tomó prestadas, para hacer logotipos y publicaciones en redes sociales para un negocio que nunca pareció existir en ningún sitio más que en su imaginación. Luego, las cosas importantes. El Jeep. Busqué en mi correo electrónico y saqué los documentos del préstamo. Mi nombre en cada página, justo al lado del suyo. Cada aviso de recordatorio del banco. Me llegaban a mí y yo había pagado silenciosamente la diferencia más veces de las que podía contar para que no le embargaran el coche. El apartamento en Tempe. Declaraciones de impuestos sobre la propiedad con mi nombre. Solicitudes de mantenimiento. La factura del fontanero de cuando se atascó el fregadero. En todos los sentidos que importaban, era mi propiedad. En todos los sentidos que le importaban a ella, era solo el apartamento de Bri, en el que casualmente vivía gratis. Cuanto más profundizaba, más enferma me sentía. No era solo que hubiera sido generosa. Básicamente había construido todo un ecosistema a su alrededor. Tenía un coche gracias a mí, un lugar donde vivir gracias a mí, un teléfono gracias a mí, entretenimiento gracias a mí, herramientas para su negocio gracias a mí. Y en su mente, eso todavía no era suficiente para ganarse un simple no.
Revisé mensajes antiguos de mis padres. Todos los sutiles chantajes emocionales. Ella no es como tú. Ya sabes cómo es tu hermana. No la hagas sentir como una carga, Lauren. Pero la verdad era que ella era una carga. Y yo había estado llevando su peso durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al estar erguida. En algún momento, la ira dejó de ser caliente y ruidosa y empezó a sentirse fría y limpia. Cogí mi teléfono y llamé a la compañía de telefonía móvil. Confirmé mi identidad, respiré hondo y dije, quiero cancelar todas las líneas de esta cuenta excepto la mía. Con efecto a partir de esta noche. El representante dudó, me preguntó si estaba segura. Me advirtió que los otros teléfonos perderían el servicio de inmediato. Dije, esa es la idea. A continuación, inicié sesión en mis cuentas de streaming, fui a la configuración y cerré la sesión en todos los dispositivos. Contraseñas nuevas, largas y feas que no le diría a nadie accidentalmente. Eliminé su correo electrónico de mi cuenta de Amazon Household. Cancelé el método de pago que se había acostumbrado demasiado a usar y configuré alertas para cualquier nuevo cargo. Luego abrí mi correo electrónico y busqué a Andrew Cole, el abogado que un amigo de un grupo de networking me había recomendado una vez para asuntos inmobiliarios y familiares. En ese momento, había guardado el contacto pensando, espero no necesitarlo nunca. Ahora, hice clic en su sitio web, vi una consulta gratuita nocturna y rellené el formulario con manos temblorosas. Escribí exactamente lo que estaba pasando, que mi hermana vivía en un apartamento que era legalmente mío, que no pagaba alquiler, que había destruido mi portátil después de que me negara a darle $10,000, que mis padres me estaban presionando para que siguiera financiando su vida. 15 minutos después, me llamó. Su voz era tranquila, práctica, el tipo de firmeza que necesitaba. Me pidió detalles sobre el apartamento, el préstamo, si había un contrato de arrendamiento. No lo había. Entonces ella no es una inquilina. Es una invitada, dijo. Lo que significa que absolutamente puedes echarla. Solo tiene que estar documentado correctamente. Redactaré un aviso para ti esta noche. Lo enviarás por correo electrónico y nosotros enviaremos una carta certificada mañana. No discutas con ella. No negocies. Solo sigue el proceso. Cuando colgamos, volví a abrir mi documento y me quedé mirando la lista. Por primera vez, no vi obligaciones. Vi salidas. Cada elemento de la lista era un cable que podía desenchufar. Cada favor al que me habían coaccionado era algo que podía terminar con una llamada telefónica, un cambio de contraseña, un papel firmado. En algún momento alrededor de las 2 de la mañana, me recliné en mi silla, agotada, pero extrañamente lúcida. Mi hermana pensaba que tirar mi portátil a una piscina era un castigo. No tenía ni idea de que lo único que había hecho era activar un interruptor en mi cabeza. Y para cuando saliera el sol, la vida que había construido sobre mi espalda estaba a punto de empezar a derrumbarse, una decisión silenciosa a la vez. Debo haberme quedado dormida 1 o 2 horas porque lo siguiente que recuerdo es mi alarma sonando a las 6 de la mañana y mi teléfono ya vibrando en mi mano. La pantalla estaba iluminada con llamadas perdidas y mensajes. El mismo nombre una y otra vez, Bri. Primero fueron llamadas normales, luego intentos de FaceTime. Luego un torrente de mensajes de texto llegando a través de la red inalámbrica. ¿Por qué no funciona mi teléfono? Lauren, ¿le ha pasado algo al plan? Contéstame ahora mismo. Observé cómo se acumulaban las notificaciones y no abrí ni una sola. Unos minutos después, apareció el nombre de mi madre, luego el de mi padre. Dejé que esas llamadas también sonaran sin contestar. Era casi divertido de una manera retorcida. Durante años, yo había sido la que tenía pánico de decepcionarlos. Y ahora, en el momento en que dejé de pagar por todo, eran ellos los que entraban en pánico. Antes del amanecer, preparé café, me senté en mi escritorio y abrí la cuenta del préstamo del coche. El saldo, el historial de pagos, los avisos de morosidad que había cubierto en silencio para que el banco no se llevara el jeep. Todo estaba ahí, mirándome. Se me oprimió el pecho, pero no por culpa esta vez. Era ira, aguda y centrada. Llamé a la entidad crediticia, pasé por las preguntas de seguridad y, cuando la representante me preguntó en qué podía ayudarme, dije, soy coavalista de un vehículo que la otra parte está utilizando sin pagar.
Me gustaría discutir el embargo. Hubo una pausa mientras consultaba el expediente, luego un tono más cuidadoso. Me preguntó si el coche estaba en mi dirección. Le dije que no, que estaba en un apartamento de mi propiedad en Tempe donde vivía mi hermana. Le di la dirección. Confirmé de nuevo que mi nombre estaba en el título de propiedad y escuché mientras me explicaba el proceso. Podían enviar una grúa en algún momento de ese día, sin previo aviso, siempre y cuando estuviera en un aparcamiento público o accesible. Firmé la autorización electrónicamente mientras ella todavía estaba en la línea. Al colgar, me imaginé a Bri despertándose tarde, saliendo en zapatillas y viendo un aparcamiento vacío donde solía estar su preciado Jeep. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí mal. Me sentí en paz. Los mensajes de texto seguían llegando. Mi teléfono está completamente muerto. No puedo llamar a nadie. ¿Qué has hecho? Más te vale arreglar esto. Luego, has cancelado mi línea. ¿Hablas en serio ahora mismo? Dejé mi teléfono boca abajo y abrí la cuenta de mi tarjeta de crédito en su lugar. Si cancelar el plan de teléfono e ir a por el coche era cortar los lazos obvios, esto era desenterrar las raíces. Repasé mis extractos línea por línea, destacando cualquier cosa que no pudiera reconocer de inmediato. Pequeños cargos en su mayoría, $30 aquí, 70 allá, aplicaciones aleatorias, sitios de ropa de boutique de los que nunca había oído hablar, una serie de alquileres de películas que no había visto. A primera vista, parecían el tipo de cosas que olvidas, pero sumadas a lo largo de 6 meses, el total superaba los $2000. Recordé el día en que Bri había cogido mi cartera al salir por la puerta. Solo usaré tu tarjeta para coger un Starbucks. Mi aplicación va rara, había dicho, riendo. Había traído una bebida, un pastelito que no había pedido, y nunca volví a pensar en ello. En algún momento de esa carrera por el café, había memorizado mis números o había hecho una foto. Llamé a la compañía de la tarjeta. Les dije que creía que un miembro de la familia había estado haciendo cargos no autorizados y les leí la lista. El agente me preguntó si quería denunciarlo como fraude y que me emitieran una nueva tarjeta. Sí, dije sin dudar. Y quiero que la eliminen como usuaria autorizada si está ahí por alguna razón. Lo comprobamos. Lo estaba. Había aceptado eso una vez también en nombre de ayudarla a construir su crédito. Lo arreglamos en menos de un minuto. Mientras se presentaba la denuncia por fraude, llegaron más mensajes a través de la red inalámbrica. Bri de nuevo, ¿por qué me rechazan la tarjeta? Mi aplicación de Uber dice que el pago ha fallado. ¿Estás realmente loca? ¿Lo sabías? Luego mi padre, llámame ahora. Terminé primero con el banco. El agente me dijo que la investigación podría llevar algún tiempo, pero que los cargos se revertirían provisionalmente mientras lo revisaban. Cuando colgamos, finalmente abrí mi correo electrónico. En la parte superior de mi bandeja de entrada había un mensaje de Andrew Cole con el asunto: notificación de desalojo, borrador adjunto. Hice clic. La carta era breve, formal y dolorosamente clara. Decía que Bri estaba ocupando mi propiedad sin un contrato de arrendamiento, que yo terminaba su permiso para quedarse y que tenía 30 días para desalojar. Hacía referencia a la dirección, a mi propiedad y a los recursos legales que podría emprender si se negaba. Todo lo que tenía que hacer era firmarla y enviarla. Añadí mi firma electrónica, respiré hondo y se la reenvié al correo electrónico de Bri con una simple línea: por favor, mira el archivo adjunto. Sin explicaciones, sin disculpas. Luego, siguiendo las instrucciones de Andrew, presenté el documento para que se enviara por correo certificado a la dirección del apartamento. En algún momento entre programar el envío y cerrar mi portátil, mi teléfono empezó a vibrar sin parar de nuevo. Los mensajes de Bri habían pasado de la confusión a la rabia. ¿Me estás echando? No puedes hacer esto. Ese sitio también es mío. Estás literalmente arruinando mi vida por un estúpido portátil. Dejé el teléfono y miré la lista que había hecho la noche anterior. La mayoría de los elementos ahora estaban tachados. Línea de teléfono, desaparecida. Streaming y suscripciones, bloqueados. Acceso a la tarjeta de crédito, cortado. Jeep, de camino a un depósito de grúas. Vivienda gratuita, oficialmente en cuenta atrás. Afuera,
el sol estaba subiendo, tiñendo el cielo de ese azul brillante de Arizona que normalmente me encantaba. Por una vez, sentí que me pertenecía. Mi hermana pensó que me había castigado cuando tiró mi portátil a la piscina. No tenía ni idea de que el verdadero castigo era despertarse en un mundo en el que yo finalmente dejaba de fingir que le debía todo. Y para cuando la grúa llegó a ese apartamento en Tempe, ya era demasiado tarde para que ella fingiera que nada había cambiado. No tardaron en aparecer las consecuencias en la puerta de mi casa. Alrededor de las 10 de esa mañana, justo cuando empezaba a responder correos electrónicos de clientes y a fingir que tenía una vida normal, alguien empezó a golpear la puerta de la casa con tanta fuerza que los marcos temblaron. Ni siquiera necesité mirar para saber quién era. «Abre la maldita puerta, Lauren». La voz de Bree atravesó la madera. «¿Qué le has hecho a mi coche?» Mi corazón dio un vuelco, pero mis manos estaban firmes. En lugar de ir a la puerta, cogí mi teléfono, abrí la cámara y empecé a grabar mientras caminaba hacia la entrada. No la abrí. Simplemente miré por la mirilla y la vi pasearse por mi escalón delantero como un animal enjaulado. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado. Todavía llevaba leggings y una sudadera ancha, y tenía esa mirada salvaje que ponía cada vez que pensaba que estaba perdiendo el control. «Se lo llevaron», gritó, pateando la parte inferior de la puerta. Una grúa apareció y se llevó mi jeep. «Mi jeep, Lauren». Golpeó la puerta con la palma de la mano. «Sé que has sido tú. Tú y tu estúpido dinero y tus estúpidos juegos de poder. Abre esta puerta y arréglalo». Aclaré la garganta y levanté la voz lo suficiente para que me oyera a través de la madera. «No es tu jeep, Bree. Es del banco. Y mi nombre está en ese préstamo, ¿recuerdas?» Hubo un momento de silencio. Luego se rió, de forma aguda y mezquina. «Ah, así que es así. Cancelas mi teléfono, cortas mi tarjeta, haces que se lleven mi coche, ¿y ahora qué, me estás desahuciando?» Volvió a golpear la puerta. «¿Estás haciendo todo esto por un portátil, Lauren?» No respondí. Pasó de gritar a chillar, recorriendo un ciclo de insultos, llamándome desalmada, loca, una maniática del control que siempre necesitaba sentirse superior. En un momento dado, gritó, «¿Te crees mejor que nadie solo porque sabes pagar las facturas?» Eso casi me hizo reír. Casi. Lo que realmente hice fue pulsar el botón lateral de mi teléfono y marcar el 911. Con la grabación todavía en marcha, me aparté de la puerta mientras hablaba en voz baja con la operadora. Le dije que mi hermana estaba fuera, que estaba golpeando la puerta y se negaba a irse, que ya había habido daños a la propiedad en las últimas 24 horas. Me dijeron que me quedara dentro, que mantuviera la puerta cerrada con llave y que esperara a que llegaran los agentes. Cuando el coche patrulla se detuvo, observé desde la ventana delantera cómo un agente salía y se dirigía directamente a Bree. Hubo muchos gestos, algunos señalando mi casa. La voz de Bree se elevó aún más hablando de familia, traición y reacciones exageradas. Unos minutos después, la agente Hayes llamó a mi puerta, y esta vez la abrí. Parecía cansada, pero amable, el tipo de cansancio que dice que ha visto esta misma situación más veces de las que puede contar. Le mostré el vídeo, los mensajes de texto, le expliqué lo que había pasado con el portátil y el dinero. Escuchó, asintiendo lentamente. «Legalmente», dijo cuando terminé, «has hecho todo bien. Ella no tiene ningún derecho a estar aquí si le dices que se vaya. Si vuelve y hace esto de nuevo, podrías considerar una orden de alejamiento. Sé que es familia, pero eso no la pone por encima de la ley». Detrás de ella, Bree estaba de pie en la acera, con los brazos cruzados, el rostro enrojecido de furia y humillación. Cuando la agente le dijo que tenía que irse, que no podía volver a golpear mi puerta, Bree gritó por encima de ella, «Estás arruinando mi vida, Lauren. Realmente estás arruinando mi vida por unos estúpidos aparatos electrónicos». No salí al porche. Solo la miré y dije con mucha calma, «No, simplemente he dejado de financiarla». Después de que el coche de policía se marchara, mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con el nombre de mi padre. Contesté más por curiosidad que por otra cosa. Ni siquiera dijo hola. «¿En qué demonios estás pensando?», espetó. «Tu hermana está histérica.
Le has quitado el coche, el teléfono, su lugar para vivir, todo por una mala decisión. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Papá, no es una mala decisión. Ha estado usando mi tarjeta de crédito sin permiso durante meses. Más de $2000. No ha pagado ese coche en casi un año. Ha estado viviendo en mi apartamento gratis durante 3 años. Y destruyó mi portátil porque no quise darle otros 10.000. Hubo una larga pausa en la línea. Podía oírle respirar. Nos dijo que estabas exagerando, dijo finalmente. Dijo que te ofreciste, luego cambiaste de opinión y ahora la estás castigando. De hecho, me reí, un sonido corto y sin humor. Claro que lo hizo. Le hablé de la denuncia por fraude, de los extractos bancarios, de la notificación de desalojo del abogado. Se lo expuse todo claramente. Sin endulzar nada, sin disculparme. Al otro lado, podía oír a mi madre llorar en voz baja, como si estuviera a su lado con el teléfono en altavoz. Lauren, cariño, susurró, es tu hermana. Cometió un error. Ella simplemente no entiende el dinero como tú. Ya sabes cómo es. Sí, dije, con la voz plana. Sé exactamente cómo es. Y vosotros también lo sabéis. Simplemente no queréis admitirlo. Mamá intentó recurrir a la culpa. Dice que va a acabar en la calle. Dice que la estás desechando, ¿es eso realmente lo que quieres? Cerré los ojos, respiré hondo. Quiero que sea responsable de sí misma por una vez. No la estoy desechando. Simplemente ya no estoy amortiguando la caída. Después de colgar, la tía Linda empezó a enviar largos párrafos de texto sobre cómo el dinero va y viene, pero las hermanas son para siempre. Cómo estaba dejando que el éxito me cambiara. Cómo debería recordar quién compartía habitación conmigo cuando éramos niñas. Unas horas después, Bri hizo una publicación pública en Facebook sobre familiares codiciosos que roban coches y casas y utilizan el dinero como arma. Amigos en común empezaron a comentar, algunos defendiéndola ciegamente, otros enviándome mensajes privados para preguntar si todo estaba bien. No me metí en los comentarios. No escribí un gran hilo de denuncia con capturas de pantalla y pruebas, aunque fácilmente podría haberlo hecho. Denuncié la publicación por acoso, bloqueé a un par de los idiotas más ruidosos y volví a mi trabajo. Porque esto es lo que finalmente entendí, cualquiera que quisiera verme como la villana iba a hacerlo. Sin importar cuántos hechos les presentara. La gente que realmente me conocía no necesitaba una presentación de diapositivas para entender la situación. Esa tarde, sentada en mi escritorio con el teléfono boca abajo y el correo electrónico abierto, me di cuenta de algo más también. Por primera vez en mi vida, la persona más ruidosa y dramática de la familia no estaba escribiendo la historia. Lo estaba haciendo yo. Y por muy desordenado y doloroso que fuera ese día, una parte de mí se sentía casi aliviada. Porque una vez que dejas de ser la hija buena cuyo trabajo es mantener a todos cómodos, hay una extraña y aterradora libertad en dejar finalmente que la gente se sienta incómoda con la verdad. 18 meses después, el correo electrónico del tribunal apareció como cualquier otra notificación. Era breve y seco. Solo una nota de que Bri había completado con éxito su libertad condicional. Sus horas de servicio comunitario estaban registradas. Sus pagos estaban al día. Legalmente, todo el lío estaba cerrado. Emocionalmente, no tanto. Para entonces, mi vida era muy diferente al día en que ella tiró mi portátil a la piscina. Tenía un MacBook nuevo, obviamente. Había actualizado mis sistemas, hecho copias de seguridad de todo en 3 lugares diferentes y endurecido los contratos con mis clientes. Mi negocio había crecido, no de una manera llamativa de la noche a la mañana, sino con números constantes y sólidos. Tenía más referencias, mejores límites y un nivel de concentración que no sabía que me faltaba cuando la mitad de mi energía mental se destinaba a apagar fuegos con forma de Bri. También había construido algo que nunca pensé que tendría con mis padres, una distancia honesta. Veía a mi madre para tomar un café una vez cada mes o 2, solo nosotras dos. A veces hablábamos de cosas ligeras como su jardín o el club de lectura al que se había unido. A veces las conversaciones eran más profundas. Una tarde temblorosa, tomando un té helado,
Admitió que ver a Bri con un chaleco naranja recogiendo basura había roto algo en ella. No porque no mereciera las consecuencias, dijo mamá en voz baja, sino porque me di cuenta de cuántas veces la protegimos de ellas y cuántas veces te las cargamos a ti en su lugar. Mi padre tardó más en cambiar, como un gran barco intentando girar en un canal estrecho. Nunca me dio una disculpa dramática, pero dejó de pedirme que arreglara las cosas. Cuando le dije que todavía no iría a las grandes reuniones familiares, simplemente asintió y dijo, «Lo entiendo». En lugar de hacerme sentir culpable. Era nuevo. Era frágil, pero era real. En cuanto a Bri, se convirtió más en un rumor que en una presencia. Oí que se había mudado de nuevo con mis padres por un tiempo, y luego a un pequeño apartamento con una compañera de piso. Oí que trabajaba en una tienda, fichando como todo el mundo. Oí que había dejado de decirle a la gente que estaba a punto de triunfar y había empezado a decir cosas como, «Solo intento mantenerme a flote». No la acechaba en las redes sociales. No pedía noticias. Cuando surgía su nombre, dejaba que otros hablaran y mantenía mi expresión neutral. Yo había tomado mis decisiones. Ella estaba viviendo con las suyas. La primera vez que la vi de nuevo, no fue en una dramática cumbre familiar. Fue en el lugar más ordinario posible, un supermercado. Estaba empujando un carrito por el pasillo de los congelados, tratando de decidir entre dos marcas de empanadillas, cuando oí a alguien decir mi nombre muy suavemente. Lauren. Me giré y allí estaba ella. Sin delineador de ojos dramático, sin un atuendo preparado, solo unos vaqueros, una camiseta descolorida con el logotipo de una tienda que sabía que pagaba unos $15 la hora. Y una placa con su nombre prendida en el pecho. Parecía mayor. No en el mal sentido, solo menos pulida. Tenía finas líneas alrededor de los ojos que no recordaba, y un cansancio en los hombros que reconocí porque yo lo había llevado durante años. Por un segundo, ninguna de las dos dijo nada. Nos quedamos mirándonos, ambas sabiendo que hubo un tiempo en que habríamos compartido habitación, ropa, secretos. Y luego estaba el ahora. Tragó saliva con dificultad. Sé que se supone que no debo molestarte, dijo, bajando la mirada. Pero solo. Quería decir algo, si está bien. La orden de alejamiento había expirado con su libertad condicional. Técnicamente, no estaba infringiendo nada al estar allí. Podría haberme ido, y una parte de mí lo consideró. Pero otra parte, la que se había sentado en terapia y había desentrañado cada capa desordenada de nuestra infancia, sentía curiosidad. Puedes hablar, dije con cuidado. No prometo nada, pero puedes hablar. Ella asintió, con los ojos brillantes de una manera que no había visto desde que éramos niñas. Lo siento, dijo, y esta vez no había drama en ello. Ningún intento de actuación. Su voz tembló al decir la palabra. Por el portátil, por el dinero, por la forma en que te usé. Me decía a mí misma que merecía tu ayuda porque éramos familia. Porque a ti te iba mejor y yo estaba luchando. Me inventé todas estas historias en mi cabeza sobre que eras egoísta para no tener que ver lo que estaba haciendo. Pero ahora lo sé. Sé que te robé. Sé que te asusté. Sé que te hice sentir que no importabas a menos que estuvieras arreglando mi vida. Sentí que algo se retorcía en mi pecho al oír eso. Una mezcla de ira y dolor y un extraño e inesperado toque de alivio. No me interesaba ponérselo más fácil, pero tampoco me interesaba fingir que esta conversación no significaba nada. Lo hiciste, dije en voz baja. Hiciste todo eso. Ella asintió de nuevo, una lágrima resbalando por su mejilla. No se la secó dramáticamente. Simplemente la dejó caer. La libertad condicional fue un asco, admitió con una risita sin humor. El servicio comunitario fue un asco. Tener que devolver cada $1 fue un asco. Pero la peor parte fue darme cuenta de que nunca fui tan indefensa como les decía a todos. Simplemente no quería crecer porque era más fácil dejar que tú fueras la adulta por las dos. Nos quedamos allí en el pasillo de los congelados, el zumbido de los congeladores llenando el silencio entre sus frases. No te estoy pidiendo que me perdones, añadió rápidamente. Quiero decir, si alguna vez lo haces, sería increíble, pero entiendo si no puedes. Solo necesitaba que supieras que sé lo que hice,
Y que estoy tratando de ser diferente ahora, por mi cuenta. Respiré hondo, sintiendo el peso de cada año que habíamos pasado en nuestra antigua habitación compartida, cada festividad que me había perdido recientemente, cada vez que había querido una hermana y en su lugar había recibido un parásito. Aprecio que digas eso, dije finalmente. Y me alegro de que estés asumiendo la responsabilidad. De verdad. Sus ojos se encontraron con los míos, esperanzados por medio segundo, luego cautelosos de nuevo. Eso significa. Significa que no voy a fingir que nada de eso ocurrió, la interrumpí suavemente. Significa que no voy a volver a como eran las cosas. No te voy a prestar dinero. No voy a firmar nada. No voy a ser tu plan de emergencia. Si alguna vez volvemos a tener algún tipo de relación, será pequeña y lenta y en términos muy claros. Y me reservo el derecho de alejarme en el segundo en que sienta que estás volviendo a los viejos patrones. Sin chantajes emocionales, sin discursos sobre la familia. Ella se estremeció un poco ante eso, pero asintió. Es justo, susurró. ¿Más que justo? Sinceramente, no nos abrazamos. No hubo música dramática, ni curación instantánea. Simplemente nos quedamos allí un momento más. Dos adultas que finalmente se habían visto obligadas a crecer de maneras muy diferentes. Y luego volvimos a nuestros carritos. Mientras me alejaba, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida, no me estaba definiendo por quién era yo para ella. Ni la salvadora, ni el banco, ni la villana en su historia lacrimógena, solo yo. Más tarde, cuando se lo conté a mi terapeuta, ella sonrió y dijo, hiciste lo más difícil que la mayoría de la gente tiene que hacer. Te elegiste a ti misma sin necesidad de destruir a nadie más para hacerlo. Y eso, más que cualquier orden judicial o coche embargado, fue la verdadera venganza. No ver sufrir a Bri, no tener la última palabra, sino negarme a devolver mi vida a la misma dinámica que casi me engulló por completo. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la lealtad familiar sin límites no es amor. Es autoanulación. Decir que sí hasta que no te queda nada no te convierte en una buena hija o una buena hermana. Solo te deja vacía. Las personas que realmente te quieren no te piden que te prendas fuego para mantenerlas calientes. Aprenden a encender su propio fuego, aunque les lleve más tiempo, aunque fallen algunas veces. Así que, si tienes tu propia Bri en tu vida, alguien que llama amor a la manipulación y servirse a sí misma al robo, esto es lo que quiero que escuches. Tienes permiso para parar. Tienes permiso para decir no. Tienes permiso para proteger la vida por la que has trabajado, incluso si las personas que se beneficiaron de tu silencio te llaman cruel por alzar la voz finalmente. Porque al final del día, el verdadero castigo no es perder el acceso al dinero, al coche o al sofá de otra persona. El verdadero castigo es despertarse una mañana y darte cuenta de que la persona a la que has estado desangrando, ya no está dispuesta a sangrar por ti. Y si eres tú quien ha estado sangrando, no le debes a nadie una disculpa por decidir finalmente sanar.